en el vivo de hoy, en esta saga que estamos haciendo con la doctora Cetón, que hoy está de vacaciones, la dejamos descansar. Estamos con la licenciada Patricia Martínez, que es psicóloga. Ella trabaja en Medicus, ¿verdad? Que estás, Sí, bueno, tenés bastante Medicus trabajo. desde hace muchos años. Y, Y bueno, y y en compartimos Alitus. nuestra tarea de análisis. Claro, claro, claro. Exactamente, Sí, 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 sí. exactamente. Sí. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de un poco de lo que son los aspectos psicológicos en esta etapa del climaterio tan importante para Ujú. las mujeres y por ahí como tratamos de hacer siempre, ir desmitificando cosas para que la vida Exacto, sea un poquito más placentera. sí. Exacto, exacto. ¿Sabes que te quería preguntar, Yani? ¿Por qué se les ocurrió con la doctora Cetón, le mando un beso, ¿por qué se les ocurrió esta saga sobre climaterio? ¿Hubo algún pedido de las pacientes, algo que a ustedes o bueno, les pareció que estaba bueno Es plantearlo? que nos parece que es una etapa que en general creo que ahora se le empezó a dar un poquito más de bolilla, Sí, pero que siempre es como más relegada. Eh, Judith también tiene muchas pacientes en esta etapa de la vida. Yo por ahí las sí, tengo en mi parte ginecológica y en mi parte de fertilidad menos, pero también tengo porque hago ginecología general. claro, Entonces, claro. bueno, quisimos ahondar en eso y también darle otros enfoques, invitar así gente Sí. grosa como vos, que también va a estar Ay, la gracias. semana, la semana que viene la sexóloga, después va a estar Ah, también, Beatriz, claro. eh, claro, Sí, va a también estar el cardiólogo, también estuvo Aimé que se encarga de la sí, parte de nutrición en forma excelente. Entonces la idea es, es cubrir eso en forma amplia. Y seguramente que después vamos a seguir con otra saga que todavía no la vamos a estar anticipando, pero seguramente vamos a continuar con los vivos y con claro, esto de que sea con interdisciplinario, que todo el mundo pueda participar claro. y que de repente la gente los conozca. Ujú. A ustedes como profesionales y sepan que Claro. Sí, pueden consultar. claro, te preguntaba porque sí, coincido con vos que es un tema súper importante y que me parece que por ahí no se habla tanto, que me parece que es una etapa de la vida que se ha extendido mucho y que me parece que vale la pena dedicarse un poco a esto, ¿no es cierto? Y abordarlo interdisciplinariamente, porque la realidad es que, bueno, por ahí estaría bueno que nos expliques vos desde lo médico un poco la diferencia entre menopausia y climaterio, porque en realidad yo por ahí de lo que más podemos hablar hoy es más de climaterio que de menopausia en sí mismo, pero está bueno hacerle un poco la diferencia para nada, para diferenciarlo, Sí, sí, ¿no? además, como decimos siempre con Judith, el público se va renovando, así que siempre Sí, en cada vivo volvemos un poquito sobre lo mismo. sí, Que bueno, sí, que explicábamos que cuando hablamos de menopausia hablamos de un hecho, que es la falta de menstruación, que el diagnóstico uno lo claro, hace en forma retrospectiva porque tiene que pasar un año sin que venga más un año, ningún sangrado. Cuando eso claro, sucede uno dice, bueno, pasé la menopausia, es un hecho puntual. ajá, Mientras que el puntual, climaterio es una etapa donde va a abarcar un momento de la vida que va a ser reproductivo, incluso, y momento donde ya la menstruación no va a venir más. Entonces, se habla ajá, de este tiempo, se habla de la transición, se habla incluso de ventana de oportunidad, de cosas que uno puede hacer en cuanto a lo médico, en cuanto no, pero esto sería, digamos, sí, a nivel médico lo que significa. ah, Menopausia es un hecho, climaterio una etapa, es eso, es un tiempo. Y por ahí un tiempo, preguntarte claro, vos, Patri, sí. eh, ¿cómo vos, como al margen de lo que obviamente sabés, qué es lo que vos ves que tus pacientes más te refieren en cuanto a síntomas en este momento de la vida? Sí,
Y bueno, sí, esto es, digamos, por ahí es lo más grosso en relación a climaterio, que son los trastornos del estado de ánimo, que bueno, que tienen una parte claramente más hormonal, digamos, que vos por ahí lo vas a poder explicar mejor, y después tiene todo un componente que tiene más que ver con nada, con lo psicológico, por así decirlo, y ahí entran a jugar un montón de variables, ¿no? Desde, bueno, cómo vive la mujer el climaterio, cómo vive esta etapa de la vida, cómo está insertada a nivel familiar, en su vida de relación, en su profesión, es decir, en una serie de cuestiones. Es un periodo, digamos, como para tener en cuenta varias cosas. Por un lado, si vamos estrictamente a lo que son los trastornos del estado de ánimo, hay un porcentaje, más o menos se calcula que un 10% de la población que transita el climaterio se puede diagnosticar como una depresión, como un trastorno depresivo en sus variables, ¿no? Porque hay distintos trastornos depresivos. Un 10% se podría decir que se puede diagnosticar como trastorno depresivo. El resto son, digamos, estados de ánimos variables, mucha labilidad emocional, es decir, esta cosa del sube y baja de las emociones es muy frecuente, la irritabilidad es muy frecuente. No nos olvidemos que durante el climaterio también por esta cuestión hormonal se altera el sueño y eso está muy relacionado con los estados depresivos, es decir, quien no duerme bien va a estar ansioso y quien lleva mucho tiempo ansioso seguramente se va a deprimir. Es decir, que no es un trastorno del ánimo que se origina en una depresión, se origina más bien en otro síntoma, que es el insomnio, pero que a la larga termina siendo una depresión también. Es muy importante lo que pasa antes, ¿sí? Es muy importante cómo transitó la mujer estos años previos a la menopausia. Esto nos va a decir mucho de cómo va a transitar el climaterio después de la menopausia. También son antecedentes a tener en cuenta si hubo alguna depresión posparto. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la circunstancia de la vida de una mujer. No es lo mismo el climaterio en una mujer que no tuvo hijos que en una mujer que tuvo hijos. No es lo mismo en una mujer que tuvo hijos a los 40 que en una que tuvo a los 20, porque te pone también relacionalmente en otro lugar. No es lo mismo ser abuela a los 55 que ser mamá de un adolescente a los 55. Tal cual. ¿No? Pero muy interesante lo que decís, porque incluso uno lo piensa en la vida, que me pasó incluso a mí misma. Bueno, yo ya tengo 40, y que después hablándolo con gente de la misma edad, si bien, bueno, no sé, podría llegar a entrar en el climaterio o no, no lo sé todavía, por lo menos. Básicamente cómo se te empiezan a jugar cuando uno llega a esta edad, me pasó a mí 39, 40 por cumplir, que cómo se te viene toda la vida encima, donde te empezás a replantear qué es lo que estás haciendo, si te gusta, si lo querés, si la vida que tuviste es la que querés seguir teniendo, tenés ganas de patear todo el tablero y como que tratar de dar de cero. Y un poco cuando uno dar el volantazo. Como uno lo empieza a hablar con otras personas, se da cuenta que las otras personas también más o menos a esta edad como que ya arranca como una suerte de cuestiones que por ahí van a ser las que a uno lo van a acompañar. Claro, porque además es interesante esto que decís, porque si bien, como vos decís, no sabemos si a los 40 entras ya en el climaterio o no, porque el climaterio arrancaría un cacho antes de que la menopausia se establezca, y puede ser que una mujer entre en un climaterio a los 45 años o a los 50, qué sé yo. Pero sí es cierto que a los 40, más o menos, hoy por hoy a los 40, quizás hace unos años antes era más tempranamente, pero la persona entra en lo que es la etapa media de la vida, y eso ya tiene toda una connotación particular, que es esto que vos decís. De repente empezás a pensar, bueno, estoy asentada en la profesión que elegí, tengo a los hijos que quería tener, tengo 2, tengo 3, en fin, ¿no? Conseguí esto, conseguí lo otro, no conseguí esto, no conseguí lo otro, y tiene toda una problemática y un cuestionamiento particular
per se la etapa media de la vida, digamos, por la que transitamos hombres y mujeres. A las mujeres después se nos añade el climaterio, que va a tener, si querés, un rasgo como una impronta más femenina, más de la problemática de la mujer, de dejar la etapa reproductiva, digamos, relacionándolo con la seducción, con la búsqueda de la pareja, con un montón de temas que ya los vamos a ver. Pero lo que estoy tratando de decir es que diferenciamos menopausia como un hecho biológico, climaterio como una etapa de la vida, que queda englobada dentro de otra etapa que es más abarcativa todavía, que es la etapa media de la vida, donde ya hay un montón de cuestionamientos que me venía haciendo, que son quizás estos que vos mencionás. Y cómo tiene que ver con todo lo que hablamos. Si bien estuvimos hablando de quizás en estas últimas charlas de cosas más biológicas, y siempre estamos encarando la cuestión desde una construcción, cómo termina siendo todo también una construcción de lo que vos hiciste antes, y llegás a esa etapa mejor o peor, con más o menos herramientas. Exactamente, sí, total y absolutamente, sí. Y no es lo mismo ahora, el climaterio ahora, que hace, no sé, 30 o 40 años atrás. Esto que vos decís, sí, nosotras que trabajamos en fertilidad, de repente vemos muchas pacientes que transitan la maternidad concomitantemente con el climaterio. Esta es una realidad que para nosotros hoy por hoy es de todos los días, ver chicas de 45, 50, pacientes que por ahí no menstruan y están en un tratamiento de fertilidad y van a ser mamás. Entonces cambia totalmente la posición de la mujer en relación a lo que significaba tradicionalmente el climaterio. Y qué difícil también lo que se les debe jugar, porque biológicamente igual deben haber cosas que se deben ir expresando, pero estás en un momento quizás en lo que es la búsqueda de un hijo, no en otra etapa. Sí. Entonces se debe jugar entre lo biológico, el tema del tiempo y todo lo que hayas construido en todos los años. Y Patrick, ¿cuánto hay de esto de imaginario versus lo real? Sí. Y bueno, es un poco esto, ¿no? Nosotros tenemos en el imaginario, y esto es una construcción que está bueno por ahí en estos espacios y en la tarea diaria en el consultorio, ir como deconstruyendo, ¿no? Porque tenemos esa representación de la mujer en climaterio, que es una gorda, rezongona, que es insoportable porque siempre está de mal humor, llorona, que se pelea con todo el mundo. Tenemos un poco, o la versión de la menopáusica o la mujer en el climaterio abuela. Y esta es una construcción que viene que está un poco obsoleta, que la verdad que la tenemos que dejar de lado porque ya no es el climaterio actual. Como vos dijiste recién ahí, me parece interesante esto de por ahí en esto sí hay que trabajar mucho, esto de que uno va a llegar al climaterio también un poco como fueron los años previos, ¿no? Porque ahí María escribe, dice, sin duda las insatisfacciones o satisfacciones previas determinan cómo se atraviesa, ¿no? Tanto desde la maternidad como desde los otros planos de la vida, pregunta. Y sí, totalmente, sí, claro, totalmente, porque digamos, cuando vos pudiste realizar un montón de cosas o pudiste concretar un montón de cosas, seguramente vas a llegar más, no sé, más contenta, más satisfecha y mejor preparada también. La preparación, sí, totalmente, sin dudas. Y también pensarlo como una etapa, pues, digamos, todo se relaciona quizá a la corta o a la larga, a veces uno hace un poco de filosofía, ¿no? Pensando en cómo se alargó la vida del ser humano, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en una expectativa de vida de una media de 75, 80 años, entonces claramente el climaterio no es el final de la vida. Y antes sí se pensaba como el final de la vida. Ahora lo tenemos que pensar en todo caso como relativamente el final de la vida reproductiva. Y relativamente, digo, porque de repente una mujer en climaterio, bajo un tratamiento de fertilidad, puede tener un hijo. Entonces, como que se relativizan estos términos. No lo podemos pensar como el fin de la vida.
es interesante poder pensarlo como una etapa constructiva. En general lo veníamos pensando como una etapa de final, ahora lo tenemos que pensar como una etapa constructiva. Porque muchas mujeres están armando su familia, están armando una segunda pareja también. Bueno, eso te iba a decir, porque hoy en día, bueno, donde antes la gente aguantaba con una pareja aunque no quisiera saber nada por tener una compañía. Por eso ahora no. Ahora ya no, y está bien, bueno, no. yo, al margen de las particularidades de los casos, hay un montón de mujeres que después igual vamos a hablar del tema de sexualidad e incluso lo vamos a ahondar la semana que viene. ¿Qué pasa con este tema de la búsqueda de la pareja en esta etapa? Porque es recontra frecuente y yo en el consultorio tengo un montón de personas cuando empiezo a preguntar, que incluso también lo llevamos en cuanto a los síntomas para tener una relación sexual bien, que bueno, eso es otro tema, pero bueno, es otro tema y es el mismo, porque también a veces eso invalida. Claro. Hay muchas mujeres que, esto que vos decís, ¿no? Quizá justamente por esto, de que tenemos una perspectiva de vida mucho más larga, hay personas que dicen, bueno, construí mi familia, tuve a mis hijos, adolescentes, bien, mal, qué sé yo, bueno, esta pareja ya no funciona más, y bueno, y se produce un quiebre y hay una búsqueda de un nuevo espacio digamos, de otro tipo de pareja, más adecuada a los 50 y no tan adecuada a los 20, porque a lo mejor, bueno, era mi pareja de los 20 años, pero bueno, a los 50 ya no estamos en la misma sintonía, y sí, hay un montón de mujeres que a los 50, 50 y pico, 60 buscan, o antes también, buscan una nueva pareja, y tiene una pareja que tiene otra connotación claramente. Hay mujeres que a lo mejor a los 50 ya no buscan una convivencia, a lo mejor buscan sí un partener sexual, pero también un compañero, o alguien con quien puedan, no sé, conectarse desde otro lugar, que no sea, bueno, el que venían, digamos, conectándose con su pareja. Es decir, hay como una vez escuché, y yo siempre se lo comento a mis amigas y nos reímos porque yo siempre digo que el climaterio es como la segunda adolescencia, pero más divertido. Porque hay un montón de cosas que... Claro, porque ya hay muchísimo en el consultorio porque uno empieza a hablar y termina hablando de cualquier cosa. La cara de picardía, ¿viste? Sí. Es realmente muy, muy lindo, o bueno, esto de que, bueno, tienen como su novio, cada uno con su casa, porque ya hay cosas que por ahí no querés volver a vivir, o sí, bueno, hay gente que sí, pero bueno. Claro. Están como de novios y cada uno con su espacio, con su tiempo, está muy, muy piola. Y el hecho de animarse, ¿no? De no sentirse que uno no puede. Bueno, yo cuando a veces digo esto, medio en chiste, medio en serio, es como la segunda adolescencia, lo digo un poco pensando en la posibilidad de que sea una etapa creativa y recreativa, que sea una etapa realmente de conexión y de una etapa prolífica de la vida desde otro lugar, ¿no? Que por ahí, bueno, antes no lo pudo ser. Sí, por supuesto que hay una cosa de mayor relax en relación a las exigencias, en relación a la dependencia, en relación a lo que se espera de mí. También es cierto que en general quienes están transitando el climaterio muchas veces tienen familiares grandes a cargo, porque muchas veces convengamos que cuando uno tiene 50 los padres tienen 70 y pico, 80, y muchas veces esos adultos mayores están a cargo, que hay algunas cuestiones físicas con las que hay que lidiar, que mantenerse más o menos las cosas en su lugar llevan un trabajo importante. Lleva tiempo. Claro. Pero bueno, también llegamos mejor, como decía María, llegamos mejor si antes nos preparamos para esto, ¿no? Esta idea de que para el climaterio hay que prepararse es una buena idea como para transmitir, ¿no? Que bueno, que la vida se ha extendido,
que el climaterio es una etapa importante y que nos podemos preparar para eso, para vivirla mejor, para vivirla plenamente, como cualquier otra etapa de la vida. O como decía Luisina recién, uno a veces también sigue con la misma pareja y esta cuestión de la construcción cotidiana, de buscarle otras vetas para mantenerla, y donde, qué sé yo, uno empieza a compartir de otra manera, incluso lo sexual, no es que lo dejás de lado, pero lo compartís, incluso lo sexual plenamente, pero de otra manera. De otra manera, totalmente. Sí, bueno, es una sexualidad más adulta, más madura, una sexualidad por ahí acompañada de otras cosas que no tiene las características. Bueno, seguramente con Beatriz la semana que viene van a poder, o vamos a poder escucharlo un poco más en estas cuestiones, pero digo, no, la sexualidad también va cambiando, no es la misma, no es la sexualidad a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50, con hijos que sin hijos, con chicos, o sea, la realidad es que la vida no es una película de Hollywood. Y lo digo un poco en chiste y un poco en serio, porque a veces esos mitos, aunque uno, digamos, por ahí lo pueda decir, no, bueno, pero eso es una película, qué sé yo, pero hay mitos que quedan y que funcionan en nuestra cabeza como lo que debe ser. Lo que debe ser es eso. Y nosotros sabemos, incluso, bueno, trabajando en el terreno de la fertilidad, por ejemplo, que hay un montón de situaciones que hay que, un montón de mitos que hay que derribar para poder arribar por ejemplo, a la maternidad y en este caso a una sexualidad madura y acorde a esta etapa de la vida. Bueno, ese es muchísimo temor, cuando por ahí las pacientes me dicen no menstruo, entonces ya se me imposibilita la cuestión de tener un hijo, y uno le explica que no, que el útero, gracias a Dios, aguanta, y que las cosas se manejan de otra manera. Entonces, que a veces, aunque la menstruación no esté, tampoco es el fin de un deseo, si es fuerte y si gracias a Dios se logra. Claro, exactamente, sí, por supuesto. A mí me parece interesante esto, ¿no? Cuando vos me dijiste, me pareció interesante poder de alguna manera hablar de esto, del climaterio como una etapa más de la vida, no como el fin de algo, sino como una etapa más de transición, como una etapa que tiene sus vicisitudes, que hay algunas cosas con las que hay que cuidarse un montón, como por ejemplo, bueno, todo el tema que seguramente, bueno, hablaron con Judith, la parte ósea que escuché, bueno, con la endocrinóloga eso es súper importante, bueno, con Bea la parte de la sexualidad, el cardiólogo, porque esto de la pérdida de los estrógenos que nos afecta por ahí eventualmente la parte cardiológica o cardiovascular, que es súper importante. Y desde lo emocional, poder tolerarse un poco. Hay algunos síntomas, si querés, que tienen que ver un poco con el momento. La verdad que estar un poco irritable y, viste, si vos tenés un poco de insomnio, si te vienen los famosos calores, si hacés dieta y bueno, y viste, vos ves que no bajás de peso, te cuesta. Bueno, irritable uno está, viste, la verdad que está un poco irritable y hay que bancarse un poco también, ¿no? Es decir, aceptarse. Y sí, eso también, eso es real. Ahí pregunta María Cecilia que qué pasa con la ansiedad, que también. Y bueno, la ansiedad es una compañera no muy querida, pero de todos y sobre todo en estos momentos, sí, por supuesto es desgraciada que es otro de los... es desgraciada de este siglo, es algo como... Sí. Repetitivo y bien claro de este último siglo. Sí, total y absolutamente. La ansiedad, los trastornos de ansiedad son hoy por hoy los más diagnosticados. Creo que la mayoría de la gente que consulta, o un gran porcentaje de la gente que consulta por trastornos de ansiedad. No está tan, no es tan patognomónico del climaterio, en todo caso, más la depresión.
pero sí está presente, claramente. Y hay muchas cosas para trabajar en relación a la ansiedad. Por supuesto, digamos, la actividad física ayuda un montón, ¿no? Porque, bueno, por todos los beneficios que tiene la actividad física siempre y sobre todo en este periodo. Tratar de reducir, a mí me parece que tratar de reducir algunos síntomas como por ejemplo el insomnio, que es tan frecuente, no en Es todas re las frecuente. pacientes, pero mucha gente, sí, Es re eso frecuente. también, claro, Y es re eso también lo frecuente porque, hablaron, bueno, incluso lo hablamos cuando hablamos de la parte de alimentación y todo, ujú, que ahí está Aimé escuchándonos, que hablaron de la parte de alimentación, de cómo también por ahí llegar a la noche antes de acostarse, en condiciones ajá, claro, vinculada al ejercicio, vinculada a la alimentación, o sea, generar también pautas claro. para un sueño saludable. Exacto, sí, porque también el sueño, digamos, hay algunas pautas para tener un sueño saludable. Y después también la ansiedad también se va a relacionar mucho con la satisfacción que uno, o la insatisfacción que uno pueda tener en esta etapa de la vida. Por ahí quienes pueden desarrollar una actividad que les gusta, que les es placentera, que pueden tener un proyecto propio o un proyecto, no sé si propio o no, pero digo algo que te convoque Sí. saludablemente, Algo que te quite el sueño seguramente. sanamente. Exacto, una excelente definición, algo que te quite el sueño sanamente. Eso también va a ayudar muchísimo a bajar. Y después, por supuesto, decimos todo esto, pero desde ya que la consulta con los profesionales y eventualmente la ayuda medicamentosa siempre está disponible. Sí, no queda Siempre, otra. claro, estos temas es muy importante charlarlos con el ginecólogo y eventualmente, si el ginecólogo lo considera pertinente, nos derivará a un psiquiatra. No hay que asustarse por ir a un psiquiatra. Los psiquiatras son los que tienen que medir, o sea, los que trabajan directamente sobre los psicofármacos. Es mejor que el psicofármaco te lo haya indicado un psiquiatra y que no te lo haya indicado el traumatólogo, porque seguramente el traumatólogo te va a indicar los 3 o 4 que conoce y el psiquiatra te va a escuchar y va a entender y va a tratar de ver por dónde, Sí, bueno, te yo puede creo que ayudar. con el correr de los años un poco se está sacando este miedo a la medicación, porque la Claro. gente se sentía muy estigmatizada, quizás hasta por ella misma, no por el entorno, pero bueno, también podía ser por el Exacto. entorno, pero creo que ahora un poco menos, yo incluso lo noto también en las consultas, que la gente más libremente me dice lo que Sí, toma, y antes es como que uno sí, se sí, sí, daba como cuenta de una cosa. algunas cosas, pero había que trabajarlo Sí. para que lo dijeran, y ahora un poquito más tranqui, pero entender que hay veces que uno necesita una medicación y que eso tampoco está mal. Hay cosas que hay veces que faltan incluso neurotransmisores, y entonces el tema va por otro lado, Exacto, y es necesario. exactamente, exactamente. Y el otro tema es que también pensaba, ¿no? Otra de las cosas de otro de los fenómenos que ocurre, porque como toda etapa de la vida hay un montón de fenómenos, así como cuando tenés 20, digamos, tiene toda una característica y hay un montón de cosas que pasan cuando uno tiene 20, que la facultad, que uno se recibe, que se instala profesionalmente, bla, 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 o los 30 con la maternidad, o los 40. Bueno, también en esta etapa es cierto que muchas mujeres finalizan su ciclo laboral, lo cual eso también se suma a veces a la canasta de las pérdidas, ¿no? Bueno, pierdo la capacidad reproductiva, baja mi deseo sexual por ahí, Ya no dejo de siento, trabajar. sí, o ya no sentir el cuerpo que a veces da full como antes, porque uno va notando los cambios. Sí, Bueno, y eso un poco va a lo que, bueno, un paréntesis, Amelia ahí dijo, no comer proteínas animales de noche ayuda al insomnio. Pero ahí preguntaba María Cecilia qué tips se podrían dar. Y un poco es esto, tampoco es llenarse de 200.000 cosas, como por ahí uno hace incluso cuando es más joven, y hay sí, veces porque no te queda otra que haces 200.000 cosas, no porque a veces uno tan así quisiera. Pero
es adquirir el entrenamiento y la capacidad de por ahí hacer las cosas que uno quiere hacer y que le gustan en la medida de las posibilidades. Sí, sí. Yo diría eso y la preparación. Para mí es muy importante prepararse para esta etapa. No como, digamos, no pensarla, no pensarla desde antes como, bueno, cuando me llegue, viste, ya está, tiro la chancleta y bueno, que sea. No, prepararme para esta etapa, que va a tener estas características, ya no la parte reproductiva. Esto también está bueno para pensar, bueno, voy a tener una sexualidad más libre porque no me tengo que cuidar, no está el tema de la concepción en el medio, con lo cual voy a estar más liberada desde ese punto de vista. Después vemos, digamos, cómo, por supuesto que la sexualidad en el climaterio tiene sus características y por ahí los ginecólogos nos pueden ayudar un poco con algunas ayuditas. Pero digo, eso, prepararme para esta etapa donde me van a faltar algunas cosas, pero voy a tener otras, ¿sí? El tema de esto que decía yo recién, ¿no? Que hay mujeres que coincide el climaterio con el fin de la etapa productiva, ¿no? La jubilación. Muchísimas mujeres se jubilan durante el climaterio, sobre todo las docentes que se jubilan muy tempranamente, y la población docente argentina es básicamente de mujeres, o sea que ahí tenemos y esto a veces, digamos, trae como o le pone como un manto un poco depresivo también. Entonces, pensar que puede ser una etapa donde yo puedo generar algún otro proyecto, o que puedo hacer aquello que durante mi etapa productiva no lo pude hacer. Esto ya sea desde un proyecto laboral propio, independiente, hasta un proyecto de hacer cosas que me gustan hacer y que antes no las podía hacer. Esto sí podría decir que cuando lo veo en las pacientes, sobre todo las pacientes que logran hacer eso, la verdad que les tienen otra calidad de vida. Tienen otra calidad de vida, porque de repente ahí sí hay como una ganancia. Es decir, el tip o digamos la operación es esto, poder hacer de este momento que tradicionalmente es una pérdida, poder encontrar algo del orden de la ganancia. Cuando puedo ganar algo, porque incluso la ecuación es como que hay mayor plenitud por algunas cosas. Muchas totalmente. También que quizás ya los hijos están grandes, ya no tienen que pensar en si la tarea, si de llevarlos a un lado o esto o lo otro, tienen más tiempo para abocarse a sus cosas. Surgen muchos proyectos entre amigas, entre hermanas, entre madre e hija, y es muy rico, y más hoy en día que hay muchas ventas por internet, se empezó a dar más a conocer lo que uno puede hacer con sus propias manos, con su cabeza. Totalmente. A través de las redes. Sí. Es un tiempo rico, y la clave es eso que vos decías, de no vivirlo como un fin. No, porque además estás, digamos, hay mucho tiempo entre el climaterio y la finitud de la vida en los tiempos modernos, digamos, en los tiempos que corren ahora. Entonces, si no te pasás un montón de años esperando que te llegue la hora, y no tiene sentido cuando todavía además la persona se siente fuerte y se siente con ganas y se siente que siente que hay cosas que todavía no hizo. Esto está bueno, sentir que hay cosas que uno todavía no hizo y que tiene que hacer, que tiene ganas de conocer y de hacer. Bueno, creo que eso es lo que arranca ahí cuando yo te decía lo del tema de los 39, 40. Es esa cosa que se te empieza a decir de hay cosas que todavía no hice y las quiero hacer. Claro, exactamente. Sí, totalmente. Bueno, una de las cosas que... seguí hablando, iba a decir que esos son un poco de los tips para Cecilia. Exacto. Sí, para mí los tips son esos: prepararse fundamentalmente, generar, aprovechar las bondades que puede tener y esto lo digo en el climaterio y lo digo para cualquier otra cosa, ¿no? Tratar de el beneficio secundario de la situación que tengo. Bueno, tengo esta situación, ya no
no me voy a quedar embarazada porque ya no produzco óvulos, ya no tengo la menstruación, bla, 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 puedo vivir una sexualidad más libre, ¿no? Como ir buscando estas cosas. Si mi vida profesional está en un punto, que implica hacer un paso al costado, bueno, encontrar otro tipo de actividades que me gusten, generar un proyecto propio. Una de las cuestiones que tradicionalmente se ha dicho y se ha trabajado en relación al climaterio es el tema de que con los cambios físicos muchas veces eso trae aparejado sentimientos de como baja autoestima, como sentirme más fea, más vieja, menos, digamos, ¿no? Esto es un punto para trabajar. Por supuesto que la edad está y el cuerpo es diferente, no es el mismo cuerpo que a los 20 años, pero bueno, es un cuerpo que ha recorrido un camino, tampoco tratemos de valorarlo en lugar de, ¿por qué no tengo la cintura? Bueno, es un cuerpo que recorrió su camino, que me ha dado satisfacciones y que lo puedo cuidar para que me siga dando satisfacciones, ¿no? Tal cual, entonces, tal cual. Claro. Por eso lo importante de lo que hablamos siempre, de la construcción, a través de los años. Exacto. Y por ahí que el proyecto puedo ser yo, cuidarme yo y estar bien conmigo yo. Eso es muy lindo y muy bueno lo que decís, Patri. Porque creo que también es el momento de la vida donde por ahí más llevas tu mirada hacia vos, hay un poquito más de introspección, y que cuidarte a vos está bien y que no es poco trabajo ni poca cosa, al contrario. No. Totalmente. A veces sí. ¿Sabés qué siento con estos vivos? Siento que es como, no sé si igual se enganchan chicas que sean más jóvenes, hay un poquito de todas las edades, pero a veces creo que es como si estuviéramos poniendo me voy a poner medio cursi, pero si estuviéramos... No importa, permitítelo. Ahí está mi amiga Cecilia escuchando, va a decir, me cambiaron a mi amiga. No, Cecilia, está todo bien. No, pero a veces pienso que es como, bueno, eso también pasa con el paso de los años. Es como si estuviéramos en un cofre guardando todas las cosas y quisiéramos que la abra una persona joven y viera todo lo que le estamos diciendo como si fuéramos el yo del futuro. Parece tipo película. Sí, el yo del futuro. Un poco es así. Es eso. Sí. Porque hay veces que hay cosas que no te las dicen o no las sabés o no las viste, y qué sé yo, igual la sociedad también está cambiando y es distinto, pero hay cosas que está buenas que las sepas, de que van a pasar y que las tenés que ir fabricando. Sí. Con este tema, por eso yo te preguntaba por qué ustedes habían decidido hablar de este tema, porque viste que hay temas que no tienen mucha prensa, no sé si porque este es uno, no se habla mucho del climaterio, se habla así de la fertilidad, se habla de la sexualidad, se habla de... pero no se habla del climaterio, se habla muy poco. Y es una etapa re importante en la vida, y se habla tan poco que nos siguen funcionando las representaciones que tenemos del climaterio de nuestras abuelas, de nuestras madres. Un climaterio claramente muy distinto. Nosotros no podemos vivir de esa manera porque estaríamos totalmente desajustadas a la realidad desde todo punto de vista, y además no hay por qué vivirlo de esa manera. Pero esto no se habla demasiado, y como no se habla, se mantienen algunos conceptos que son pesados, obsoletos y que claramente no nos hacen bien. Está mucho mejor prepararse para vivir esto plenamente como una etapa más y no, digamos, vivirlo por ahí, que no se hable, y vivirlo como en secreto y el padecimiento en secreto, porque eso sí genera más ansiedad. Y más depresión también. Y más depresión también, Incluso... Porque es lo que veíamos a veces con nuestras abuelas, como que ya era predestinado que era para...
era Sí, para cuidar a nietos y hoy, bueno, hoy está mi mamá cuidando, pero mi mamá a sí, veces dice, no, tengo cosas que hacer y trabajan, hacen esto, y está bien, o sea, está bárbaro, está bárbaro, está sí, bárbaro y a veces totalmente. incluso yo la escucho decir, bueno, este es el tiempo que tengo para por ahí hacer otra cosa, que surgen viajes, que surgen salidas, que antes no surgían porque estaban atados a otras cosas. Totalmente, porque primero estaba cuidar a los nietos, cuidar a los viejos, cuidar. No, a mí lo que me pasa a veces en la escucha de las pacientes, es que muchas veces la paciente menopáusica transmite sus síntomas con cierto sentimiento de culpa. Muchas veces la paciente menopáusica cuenta, bueno, me pasa esto, y además, claro, como yo estoy en la menopausia, entonces es un problema, porque como si la menopausia fuera el problema, como yo estoy, por ahí las pacientes dicen menopáusica, pero se refieren al climaterio, ¿no? Sí, 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 Como sí. que esto carga negativamente el ambiente en la casa, ¿no? La cosa en casa viene mal, o vengo mal con mi marido, pero bueno, como yo estoy menopáusica, entonces ya no. Y se ve como desde un lugar muy culposo, por así decirlo, ¿no? También me parece que sobre esto hay que trabajar, ¿no? Que la verdad que, volvemos, es una etapa de la vida, tiene sus características, y con esto hay que convivir y tratar de vivir lo mejor posible. Si la sexualidad no viene tan bien, bueno, primero hay que ver por qué cosas están pasando, y después hay un montón de herramientas para ayudarnos a vivir la Tal sexualidad cual, mejor no en el quedarse con climaterio. eso, no quedarse con eso y consultar, Exacto, preguntar. exacto. Y bueno, y quizás depende también, el profesional lo va a tratar de indagar, porque la cabeza Claro, cambió y cambió la cabeza también de los médicos. Es así, yo me sí, acuerdo haciendo consultorios hace, no sé, 12 años en el hospital y no es lo mismo que quizás es ahora, porque veo cómo claro, fueron cambiando los mismos que hoy son mis pares, pero me enseñaron a mí. Hay cosas que se sí. fueron cambiando la cabeza de todos. Importa más la calidad de la vida de la mujer en el climaterio, claramente mucho más que antes. Antes se suponía, también considerando que el concepto de mujer fue cambiando, bueno, nadie se fijaba en la sexualidad de una mujer en el climaterio, porque a quién le importa, digamos. Hoy sí nos fijamos, porque sí importa. ¿Mm? Y no Y hay, cómo, y si y sí, cómo pasa también de que ahí termina habiendo a veces este efecto contrario donde muchas mujeres patean el tablero pero en forma abrupta porque pasan de un extremo al otro porque es como que sí, hay veces también que se da como este destape de que sí, de sí, repente exacto. Hay muchas mujeres, muchas veces pensamos, cuando hablamos de la sexualidad en el climaterio, pensamos en una pareja, y hay muchas mujeres que no están en pareja por diferentes razones, porque se separaron en esta etapa, o se separaron antes, o qué sé yo. También es particular esa situación, porque no es, quizá se juega mucho más la cuestión de la seducción, y para esas mujeres quizá está como mucho más, quizá no digo que a todas, porque obviamente siempre a cada uno de nosotros nos pasan cosas distintas, pero esta cosa de la seguridad, de la valoración personal y demás son temas mucho más, digamos, más álgidos, más difíciles, porque bueno, la seducción es un poco eso, en la cuestión de la seducción se pone en juego todas estas cosas. Y por ahí, digamos, la que viene en un matrimonio de más tiempo, se juegan otro tipo de situaciones, ¿no? Que tienen que ver más bueno, cómo motorizar ese vínculo, en fin, ¿no? Son como escenarios distintos, y ahí está bueno la escucha y ver cómo transitar en cada uno de los casos. ¿Mm? tal cual ¿Y qué cosas, ahora te pregunto yo, desde lo médico, qué recursos tenemos para la sexualidad en la menopausia? O en el bueno, climaterio, perdón. recursos tenemos unos cuantos, incluso hasta yendo a lo más sencillo. Muchas veces la Sí, falta de relaciones o el miedo en este tiempo de búsqueda de pareja
o con la pareja, sí. de que, bueno, tener relaciones duele. Entonces, hoy en día hay un montón de productos que son accesibles y que han mejorado, no son los productos por ahí de antes que uno lo ponía y después de la relación sentía como ese que le quedaba como raspando, doliendo. Hay un montón de hidratantes que uno los puede usar y también hay estrategias en cuanto al uso de estrógenos locales. Con Judith veníamos hablando del tema de terapia hormonal y de los miedos y de todo lo que se pensaba en contra, de que pasamos de un extremo a que no le damos a nadie el temor con el cáncer de mama, a decir, no, bueno, hay gente que sí y hay gente que no, y que hay estrógenos que se pueden usar locales, que no tienen grandes contraindicaciones y que realmente pueden mejorarme esa sequedad y esas molestias. Y después el uso de hidratantes es clave. Bueno, algunas pacientes mías ya lo habrán escuchado que se los dije, pero es la realidad. Mejora un montón la relación sexual, no tienen una contraindicación los hidratantes, los lubricantes, que estos que son más que nada en base acuosa, y andan bien porque yo el otro día le contaba a una de mis pacientes que está escuchando en el consultorio, lo voy a contar ahora para todos, una consulta muy común también en el climaterio. Me pasó con varias pacientes que en el climaterio, en el ¿cómo se llama en esto de la pandemia? En la pandemia. Ah, en la pandemia. Si dije climaterio, cualquier cosa. En la pandemia me pasó que tuve un montón de consultas virtuales, presenciales, en el hospital, en el consultorio, claro, se empezó a pasar más tiempo con el marido, empezaron a haber por ahí más tiempo para algunas cosas, porque uno ya no tenía que salir de la casa, la gente que trabajaba, y claro, quería disfrutar un poco más de las relaciones sexuales, y se encontraba con estos problemas. Entonces, era una consulta que era de urgencia, te digo, Patricia, y que, claro, y no la escuché una vez, la escuché varias veces y me pareció recontra lógico. Y está bien. Claro. Todo eso antes se tapaba. Todo, sí, obviamente, todo esto se tapaba. Sí. No, y además también está bueno hablarlo porque integrarlo también dentro de lo que es la sexualidad en el climaterio. La sexualidad en el climaterio se puede facilitar con todos estos geles, óvulos y no sé cuántas cosas más que seguramente van a hablar más la semana que viene. Y esto tiene que estar integrado como algo que, bueno, que es como se integra el preservativo en otros momentos, bueno, integremos esto en esta etapa, es algo que ayuda, punto, y lo tenemos que, no sé si sirve la comparación, pero digo, bueno. Integremos el preservativo en esta etapa también, eso es otro punto re importante, porque tenemos bastantes enfermedades de transmisión en esta etapa donde uno piensa que ya se libró del embarazo y no pasa nada. Y tenemos bastante a menudo el tema de enfermedades de transmisión sexual, así que el preservativo, si uno no tiene una pareja estable o no sabe el vínculo que hay, eso hay que seguir usándolo. Es importante. Bueno, está bueno que lo digas, porque sí, uno como que siente la liberación y qué sé yo, pero bueno, también es cierto que hay que seguir cuidándose. Las enfermedades de transmisión nos acompañan desde el inicio hasta el final también. Así de la vida, eso claro. Eso es importante. Y bueno, Patrick, qué sé yo, ya no sé si nos queda tanto, por ahí un poquito para ir redondeando, porque a veces me da cosa de que nos corte. Se extendió un poco más. ¿Hay alguna otra pregunta que dicen, pero ahí creo que quedan 7 minutitos más o menos. ¿Alguna pregunta que haya quedado sin consulten? Creo que consulten. Fuimos una cosa que me gustaría remarcar es que consulten tanto a los ginecólogos como a los profesionales de la salud mental, que es una etapa para acompañar, que si uno tiene los recursos es una etapa que la podemos hacer de ella un momento súper productivo, creativo y recreativo, pero que bueno, que si uno siente que necesita ayuda, hay que pedirla, no dejemos de hacerlo, y que nos preparemos, que es un momento que si uno se prepara lo puede
lo puede pasar bien, ¿no? O por lo menos no sufrir los efectos negativos. Y estar cómodo con el profesional que esté. Si no le va, busca otro donde pueda hablar las cosas que quiere hablar. Hay millones. Exacto. Así que... Exacto. No vivir con culpa. Esto, por la escucha, no vivir esta etapa con culpa. O no pensar que, bueno, total, bueno, es lo que queda, ¿viste? ¿Qué voy a querer? Encima a los 50 y pico todavía quiero estar delgada y sin calores y... No, si no puedo arreglar, tratemos de arreglarlo, ¿no? Se puede vivir bien. Sí, y me encantó lo que dijiste de este tema del autocuidado, que puede ser también, es un proyecto también. Es un proyecto. Si en este momento no logro ponerme yo como proyecto, ¿cuándo lo voy a hacer? Tal cual. ¿No? Alguna vez tengo que ser mi propio proyecto. Hay que ser, sí, tendríamos que hacer un hashtag, ser tu propio proyecto. Sé tu propio proyecto. Está bueno. Sé tu propio proyecto, está bueno, está bueno. Lo tenemos que patentar. Sí, totalmente. Bueno, Patri, me encantó la charla. Bueno. Gracias a Dios no se cortó. Lindísimo. Es un milagro después de las charlas. Así que sí. Contenta y la verdad que es como estar con todos los que están del otro lado en una charla, en un living, comiendo algo rico, sí. Distendido y por ahí hablando cosas que poco se hablan, como decís vos. Totalmente. Bueno, te mando un beso. Gracias por invitarme. Te mando un beso grande y te vamos a seguir y espero verte pronto. Dale. Bueno, saludos ahí a las chicas. Saludos a las chicas. A María, a Vero, a Romy, están del otro lado, a Lucina. Muchas gracias. Lucina. Bueno, chau. Nos vemos. Nos vemos, Patrick. Gracias. Gracias a todos. Chau, por favor. Gracias a todos.